Damos la bienvenida al economista Enrique Serrano. Él es parte del Frente de Defensa de la SOA y fue director del CREA. Quisiéramos, economista Serrano, enfocar en este diálogo esa brecha aparentemente cada vez más grande entre los intereses gubernamentales y los de Cuenca y el Azuay. Una vez más, evidenciados en el análisis científico, técnico, ecológico que se ha hecho de los estudios de impacto ambiental aprobados tras bastidores por el Gobierno Nacional en el mes de junio, por el Ministerio del Ambiente. Le escuchamos. Muchas gracias a Antena 1 y a usted, Gustavo, por la oportunidad de compartir información. Realmente el gobierno central del Estado ecuatoriano, es una estructura que a lo largo de la historia ha venido oprimiendo a la provincia de La Suaya y a la ciudad de Cuenca, no solo oprimiendo, sino desatendiendo y con una actitud de queme importismo de sus sagrados intereses. El interés más sagrado que Cuenca tiene este rato es la defensa y la protección del agua de donde nos hemos servido durante más de 60, más de varios siglos, pero desde hace más de 60 años a través de etapa. Resulta que todo el agua que consumimos en Cuenca proviene del macizo del Cajas, alrededor de entre 3.500 y 4.000 litros de agua por segundo que alimentan las 6 plantas potabilizadoras de Cuenca, la planta de Tixán, la de Culebrillas, la de Cebollar, la de Sustas, la de Irquis, la de Chulco. Toda esa agua proviene de allá y es tratada en el sistema de tapa, en estas 6 plantas potabilizadoras. Pero aparte de esto, hay varias decenas de sistemas de agua de las juntas parroquiales y de las comunidades y juntas de agua para riego. Entonces, este don maravilloso que está reconocido por la UNESCO como una de las reservas mundiales de biosfera, el macizo del Cajas, este patrimonio natural fabuloso que tenemos, está amenazado por el centralismo y por el capricho y el desinterés. Probablemente capricho y desinterés originados en que se han llenado los bolsillos de manera indebida, autoridades y funcionarios. Tenemos la noticia de que el Ministerio de Agua, Ambiente y Transición Ecológica en la primera instancia ha conocido, ha recibido y ha aprobado un estudio de impacto ambiental presentado por la compañía minera transnacional que quiere explotar en la área de Río Falso del proyecto Loma Larga un cuerpo mineralizado para producir dos componentes, dos concentrados, concentrado de oro pirita y concentrado de oro cobre, así los denominan ellos. El ministerio ha aprobado este informe sin preparar términos de referencia y entregándose de cuerpo entero a los intereses de la compañía minera porque no ha elaborado términos de referencia ni ha pedido a los usuarios de acá que opinemos y contactemos. El Ministerio de Ambiente, Agua Potable y Transición Ecológica quiere hacer aparecer que la explotación minera afectaría a una o dos o tres juntas administradoras de agua y entonces desconoce o quiere desconocer que esta explotación minera va a afectar a toda la población del Cantón Cuenca, que suma más de 600.000 habitantes, y va a afectar al suministro de agua de etapa porque contaminando uno de sus lechos, uno de sus cauces, dañaría el agua porque el sistema que Etapa tiene de distribución es interconectado con las distintas fuentes de agua, con las distintas cuencas hidrológicas. En relación a este estudio, el Cabildo por el Agua, y gracias a la gestión de la asambleísta Sofía Sánchez, y que presentó ante la Asamblea el que se haga público este estudio, porque en primer momento el Ministerio quiso decir que esto era confidencial cuando de ninguna manera es confidencial. Se ha conocido este estudio y se ha pedido la opinión de una compañía especializada, la compañía y consultora Terrae de Bogotá, Colombia, para que examine el contenido y los alcances. Terrae ha examinado el componente hidrológico, el componente geológico e hidrogeológico, la afectación de la calidad de las aguas, los riesgos del depósito de relaves y los riesgos geotécnicos y de estabilidad de este depósito. Esa es la materia en la cual se ha pronunciado y la consultora Terrae, pronunciamientos que hoy nos harán conocer a las 5:30 de la tarde en el Salón de las Monjas de la Facultad de Economía,
de la Universidad de Cuenca y estaremos e invitamos a que estén todos los azuayos, todos los cuencanos a escuchar esa exposición para que se vea que hay un fundamento clarísimamente científico y Claro. Hemos tecnológico. escuchado ya en una entrevista previa con el geólogo Julio Fierro de esta fundación, que ha sido además portavoz de este grupo académico, científico, medioambientalista, que ha analizado este estudio de impactos ambientales y ha dicho cosas muy graves de que es un estudio basado en sofismas, de que hay lenidad allí con una carga enorme y directa para la compañía minera, que es la misma que realiza el estudio, que hay conclusiones que rayan con la irresponsabilidad. Cualquier cosa podríamos entender desde el punto de vista de la minera que defiende sus poderosos, sus millonarios intereses, pero ¿cómo entender esta situación desde el punto de vista del Ministerio del Ambiente, cuya fundamental misión es proteger el medio ambiente en el país? Lamentablemente, el ministerio hace una labor centralizada y está expuesto a las coimas y corrupción de las compañías mineras. No, el ministro Javier Vera, el ministro de Energía y Minas, creo que no conoce la realidad o simplemente ocurre que no hay peor sordo que aquel que oyendo no quiere oír, ni ciego que viendo no quiere ver, porque ya le han puesto billetes en el bolsillo o le han puesto billetes delante de los párpados. De tal manera, pues, que esta sería la única manera de entender. Por otro lado, siempre el gobierno central ha descuidado la parte del territorio y a los habitantes que estamos al sur del nudo de la Suay, con un centralismo bestial. Eh, Recordemos, por ejemplo, que el tren Guayaquil-Quito llegó a Quito en 1908 y a Cuenca llegó en 1965 cuando ya era obsoleto e innecesario. Siempre ha habido un trato injusto en cuanto a la apropiación de los impuestos desde acá. En los últimos gobiernos han habido imposiciones absurdas como la del tranvía, como la del poliducto Pascuales Cuenca, más de 700 millones de dólares. Lamentablemente desde acá no ha habido una respuesta suficiente. Reconocemos que, por ejemplo, de parte del alcalde y de los concejales, ellos se hicieron cargo de la realización de la consulta popular en defensa del agua y de prohibición de explotación minera en las áreas de recarga hídrica en el año 2021, pero eso no es suficiente, necesitamos que se continúe con esa lucha. También el Consejo ha incorporado en el proyecto de ordenanza del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial y de Uso y Gestión de Suelo la defensa del agua. Pero vemos que eso no es suficiente, necesitamos gritarle al gobierno central y centralista, a estos ministros, que no nos gritarles en Quito mismo. Estamos planeando un viaje hacia allá para hacer presente nuestra inconformidad con este trato dado a Cuenca. De tal manera que llamado, mi estimado Gustavo, es a todos los habitantes de Cuenca, porque según etapa hay 160.000 familias que toman agua solo del sistema de etapa, 160.000 familias, que obviamente serían afectadas porque esta actividad minera, que es justo una mina que tiene un alto contenido de arsénico para empezar. Así Y es. Hay temas realmente gravísimos que contiene este informe que delatan una negligencia culposa de todos los autores, empezando por la propia compañía minera y aquellos técnicos que habrán realizado este informe. Estarán allí biólogos y especialistas en medio ambiente también. Se determina, esto según el geólogo Fierro, de que hay aguas subterráneas. Sin embargo, en el propio informe se minimiza este hecho. Se determina que hay arsénico, cadmio, plomo, metales pesados extremadamente graves si llegan al contacto con el ser humano, a su consumo a través del agua. Pero todo esto es soslayado en el informe. sí, así es, como lo señala la consultora, por eso queríamos una versión y una visión y un análisis independiente y calificado técnicamente, como es el de Terrae, y eso nos da fuerza y aumenta la fortaleza de nuestros fundamentos para oponernos a esta explotación minera, porque fíjese, Gustavo, esta es solo es el inicio de una explotación, porque resulta que la compañía minera tiene varias concesiones. El denominado proyecto Loma Larga es un proyecto que está compuesto por tres áreas concesionadas: Cerro Casco, Río Falso y Cristal.
En total suman 7.900 hectáreas, es decir, un latifundio de casi 8.000 hectáreas en el pajonal, en el páramo. Pero esta es solamente una de las varias concesiones que tiene esta compañía. Otra más gigantesca es una de 32.000 hectáreas que está entre las parroquias de Molleturo y la parroquia de San Antonio del Cantón Cañar, vea usted. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos porque si dejamos que comején venenoso, esta actividad monstruosa de la minería, empiece a trabajar en la área de concesión de Río Falso, ellos quieren ampliar esa explotación minera, no solo quedarse en Río Falso, ir también a Cristal, ir también a Cerro Casco. Son 8.000 hectáreas que el gobierno le está poniendo a disposición. Hay un problema gravísimo, no solo es la contaminación química, sino obviamente al estar emplazada esta actividad de explotación minera, se va a destruir el ecosistema del páramo por el tránsito de vehículos y va a haber una especie de colonización. Una vez colonizado el páramo, va a ser muy difícil volver a las condiciones de protección y la compañía minera, una vez satisfecha su codicia y voracidad, se retirará de la zona y quienes quedaremos complicados a perpetuidad, porque los daños ecológicos son a perpetuidad, o sea, esto no se incorpora en el examen de la relación beneficio-costo que hace el gobierno central, pero son a perpetuidad, o sea, lo que la empresa va a dar en cuanto a beneficios es muy limitado. Se quiere presentar como que los ingresos por la venta de los productos mineros que actualmente están haciendo dos grandes compañías, la compañía que está en Cóndor Mirador y la que está en Fruta del Norte, son ingresos que entran a la caja del gobierno fiscal. Esta es una de las tantas falsedades por las que se caracteriza este gobierno falso. Ese dinero no ingresa a la caja fiscal, ese dinero ingresa a las cuentas y a la caja de la compañía que tiene en el extranjero. Porque no es cierto que esos dólares van a aumentar el caudal de dólares que están circulando en el Ecuador de ninguna manera. Ellos venden a usuarios extranjeros, a consumidores extranjeros, estos concentrados, tal el caso de China, y obviamente los dólares que reciban por el concepto de pago de la venta de esos concentrados van a sus cuentas en el extranjero, no es que ingresan en el erario nacional. De tal manera, pues, que esta suma de falsedades del gobierno central va a provocar o puede provocar un daño gravísimo a nuestras fuentes de agua. Esto lo digo con plena concepción y Ahora, con convicción. economista Serrano, con esta sumatoria de evidencias, de criterios técnicos, de criterios calificados que dan cuenta de que Quimsacocha o Loma Larga no debe hacerse, que toca a las autoridades azuayas, que toca también a los colectivos ciudadanos y a ciudadano de pie. Fuimos ya objeto de una derrota, por lo menos así lo vimos en la Mesa de Recursos Naturales en seguimiento del paro de junio. Estaba discutiéndose una reforma al decreto 151, de lo cual los intereses de la SUAY quedaron burlados. Se lo pasó por encima y no fueron objeto de una moratoria, como sí se lo hizo con proyectos petroleros y mineros en otras zonas del país. Bueno, tenemos nosotros primero que informarnos, ¿no? O sea, conocer que esta acción, esta posición que tenemos algunos ciudadanos se fundamenta en estudios científicos, cosa que la estamos realizando. Por otra parte, tenemos que exigir a las autoridades, empezando por la gerencia y los directivos de etapa. Etapa sabe muy bien que hay 160.000 consumidores y conoce de dónde viene el agua y la calidad del agua que ingresa a las plantas potabilizadoras. Conoce los riesgos clarísimos de contaminación química con arsénico. Tiene informes anteriores de tal forma que Etapa que debe ponerle atención al agua, porque yo me pongo a pensar, hay otros servicios que tiene Etapa como Internet o como la telefonía mismo, que realmente siendo importantes no tienen ninguna, tienen un peso muy menor a la provisión de agua potable y a la defensa del agua que consumimos los 600.000 cuencanos acá. Entonces, a Etapa le corresponde eso. También le corresponde al señor alcalde y a los concejales actuales que han tenido una posición, una actitud muy positiva, pero que tienen que continuar y tienen que ahora hacer presente su opinión a favor de la defensa del agua, a favor de que se respete la consulta popular del 2021. Tienen ellos que hacerse presentes en los ministerios, tienen que llamar al ministro, o sea, les corresponde a ellos, en primer lugar, tanto a Etapa
cuanto al señor alcalde. Y si ellos no quieren asumir ese rol, lo vamos a asumir los ciudadanos, mi estimado Y Gustavo. Los sobre esto, ciudadanos, economista Serrano, ¿qué le dice a usted? ¿Qué le sugiere ese dilatadísimo proceso de PUCS y PDOT que siguen sin publicarse? bueno, realmente la ordenanza, yo estuve presente en compañía de otras personas en la denominada silla vacía, que fue una buena iniciativa. Ahí conocimos de cómo se procesaba y se iba discutiendo capítulo por capítulo, título por título y artículo por artículo, la ordenanza. Y claro, en la segunda, fue un trabajo arduo, difícil. Entiendo que hay algunos tropiezos en cuanto a procesar, hacer la edición definitiva, pero ya es hora de que se termine, ya es hora de que salga. Se ha escuchado de que está ya en proceso de edición y que en próximas semanas estará presente. Pero claro, hay un temor y ese es el problema. Y aquí permítame una reflexión para todos quienes están de candidatos a alcaldes y a concejales y a la prefectura, a prefectos. Tenemos que despojarnos de ese sentido de temor, de timidez, de dejar de lado las ofensivas de chantaje que hacen desde el gobierno central. Si tú no permites esto, te demoramos la transferencia o te reducimos la transferencia o te mentimos, como ha sido lo más frecuente y común. Y yo pienso que el señor alcalde, el señor gerente de etapa, tienen que defender los sagrados intereses del agua de Cuenca. De otra manera, ellos van a pasar a la historia en una condición terrible de haber permitido de que se deteriore y se destruya esta zona de reserva mundial de biosfera que es el macizo del Cajas, que es nuestro patrimonio cultural. Veamos, fíjense Gustavo, con cuánta emoción decimos que Cuenca es patrimonio cultural de la humanidad, pero como suele decir un compañero, Rodrigo Carpio, Cuenca tiene este otro patrimonio, el patrimonio natural tan importante como la zona de reserva mundial de biosfera, como es el Parque Nacional Cajas, porque Ecuador tiene algunas zonas mundiales de reserva, de bioreserva, y una de ellas es el Cajas, el macizo del Cajas. De tal manera que nosotros no podemos permitir que se deteriore y se destruya ese ecosistema, sea colonizado, porque no solo es Loma Larga sería el inicio. El gobierno central ha concesionado más de 46.000 hectáreas, según datos del 2020, y posiblemente si verificamos y tenemos acceso ahora a los datos del 2022, esa superficie o extensión habrá aumentado, pero el gobierno central impide el acceso hacia allá. Por eso es importante la actitud también de los asambleístas por el Azuay, y de entre esos asambleístas, la asambleísta Sofía Sánchez ha tenido el coraje, la valentía y la persistencia de conseguir que se haga transparente este estudio de impacto ambiental. Para hablar Y sobre vialidad, del tiempo no nos da, economista Serrano, pero bien vale un brevísimo comentario antes del cierre. es otro tema, ingeniero, en donde se evidencia el maltrato al que nosotros somos sometidos y con el cual nos conformamos. Fíjese usted que tuvimos de ministro, a quien ahora entiendo que está de candidato a prefecto, él y los técnicos que lo acompañaron, perdóneme que diga así, nos mintieron en grande. Por allí había una ingeniera muy importante que estaba en la como viceministra de Infraestructura, que decía que todo ya venía. Yo no entiendo cómo después que dejan esas funciones públicas pueden quedarse tranquilos y tranquila con su conciencia después de haberle mentido públicamente. ¿Por qué no dijeron desde el comienzo, no va a ser posible esto? Entonces, lamentablemente en el campo de la vialidad, nosotros sufrimos el embate de mentira tras mentira, mentira, no solo al cuadrado, al cubo, sino a la enésima potencia. También ya es hora de que reaccionemos. Lamentablemente ahí también hay instituciones como la propia Cámara de Industria que de buena fe, con buena intención, por ejemplo, colaboran a esta capacidad de embuste del gobierno central al mencionar la posibilidad de realizar una autopista a 4 carriles desde Biblián hacia Guayaquil, cuando eso es imposible. Solo el estudio de esa autopista demandaría una cifra superior a los 20 millones de dólares, los estudios completos a nivel de diseño, y la ejecución de esos 80 o más kilómetros de longitud a 4 carriles demandaría una cifra superior a los 1.000 millones de dólares. ¿De dónde vamos a obtener esos recursos? Entonces, otra ilusión falsa, otro globo de aire que se pone
con buena voluntad, pero lo correcto es que deberíamos mejorar la capacidad instalada, lo que ya tenemos. Porque hemos hablado de mejorar la cuenca Molleturo, Puerto Inca, poniéndolo en el programa de conservación y mantenimiento por resultados. Igual en el caso de la carretera que va hacia la provincia del Oro, que son fundamentales Claro. para el Azuay, porque Con necesitamos las cifras que conectarnos. usted nos da, nos recuerda obras ínfimas que están por hacerse. Por ejemplo, esas esferas para tener una capacidad de acopio de gas en Chayabamba. Empecemos por lo menos por las cosas pequeñas antes de estos grandes sueños que sirven, como usted lo señala, más como señuelos distractores. Gracias, economista Serrano, por habernos atendido. A usted muchas gracias, ingeniero. Buenos días. Vamos a Gra- defender el agua así nos cueste lo que nos cueste. Gracias nuevamente al economista Enrique Serrano. Fue director del CREA, es miembro del Frente de Defensa de la SUAY.